parte de la preocupación, ¿no? ¿Cómo enseñar a los niños a resolver problemas de matemáticas? Es la preocupación, creo, de todos, maestros y padres de familia. Vamos a dar algunas sugerencias para un modo más sencillo de poder realizar problemas de matemáticas con mucha facilidad. Podemos hacer algo en casa para ayudarlos a resolver problemas matemáticos de forma exitosa. Cuando los niños y niñas quieren desarrollar los problemas aritméticos, notamos siempre una gran deficiencia. Y esto se debe a la falta de estrategias que puede emplear para resolver problemas matemáticos. Ahora, debemos de partir por una idea muy puntual. ¿Cuál es esta idea muy puntual? Enseñarles a pensar en abstracto. Pero ¿cómo yo logro que mi niño piense en abstracto? ¿Cómo puedo yo, como padre de familia, hacer que mi hijo piense en abstracto? ¿O cómo podría ser un maestro que sus estudiantes piensen en abstracto? Pensar en abstracto es la mayor dificultad que se les va a presentar, porque esto significa que el estudiante aprenda a representar el problema en su mente. Tenemos que llegar a eso, a que tú aprendas a representar el problema en tu mente. Pero esto no es sencillo, no es una tarea fácil. No es decir, ya, a ver, represéntame este problema en la mente y de la noche a la mañana lo va a hacer. No, hay todo un proceso de maduración. ¿Y cómo lo puede lograr? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a mejorar esto? Con algunas técnicas, alguna estrategia. Primero, que aprenda a manipular objetos, es decir, haciendo en concreto lo abstracto. Que él haga matemática manipulando objetos. Que él sepa que la matemática está presente en todos los espacios y momentos de su vida. Cuando tiende su cama, cuando ordena y clasifica la ropa en su closet, cuando ayuda en la cocina a la mamá, cuando van de compras, cuando está en la escuela, cuando está llenando una botella de agua. Toda esa manipulación tiene que asociarla con la matemática. Ese es un primer paso, la manipulación. Un segundo paso importante es llevando en forma muy creativa la relación que existe entre el mundo físico real y las matemáticas. El saber, como les digo yo, de que todo lo que está rodeado en su vida está dado a través de las matemáticas. Logrando esas dos características principales, el manipular objetos y el llevarlos al mundo real, le puede servir a un estudiante para crear puente entre lo que sabe y lo que quiere uno que aprenda. Ahora, ¿cómo ayudamos en casa a que resuelva problemas matemáticos? La mejor forma de que aprenda a resolver problemas matemáticos es a través del ejercicio diario. Ejercitándose, solamente se va a conseguir la práctica. ¿Cómo hago que mi niño aprenda a manejar bicicleta? Practicando constantemente. ¿Cómo logro que mi niño aprenda a leer? Practicando lectura. ¿Cómo logro que aprenda a encestar cuando quiere jugar básquet? Practicando lanzamientos. Entonces, queda en evidencia que la práctica es el mejor remedio para poder lograr que el estudiante resuelva problemas matemáticos. Ya, profesor, pero ¿cómo lo podemos hacer desde casa? Vamos a seguir algunas recomendaciones puntuales. Primero, plantearle problemas reales, pero dentro de su propio contexto, ¿no? Yo creo que primero hay que darle al estudiante un problema. Primero yo le doy el problema a él, ¿no? Pero problemas que un poco sean vivenciados con él, ¿no? Un problema relacionado con acompañar a la mamá al mercado, con el problema de clasificar la ropa que se quiere poner en un día,
sobre de repente el ayudar en la cocina, y luego llevarlos a problemas un poquito más reales del entorno, ¿no? Problemas de índice político, social, cultural, deportivo, cosas que le atraigan y le llamen la atención. Entonces, en un primer momento yo le doy el problema al estudiante, yo le doy el problema a mi hijo, a mi hija, para que él se ejercite. Cuando yo le doy el problema, yo lo tengo que dejar que el niño piense, que lea las veces que sean necesarias para que entienda lo que está leyendo, y dejarlo que comience a hacer una búsqueda de formas, que busque sus propias estrategias, sus propias formas de cómo obtener la información necesaria para resolver el problema. Es decir, si yo le doy un problema, yo lo dejo a que él piense cómo lo podría resolver. Van a haber miles de caminos, porque la matemática tiene muchas formas de resolver y llegar a una misma conclusión. Entonces yo lo dejo que él vaya buscando. Esto lo puedo resolver sumando, pero también si lo multiplico, pero también si lo agrupo. Entonces yo lo voy dejando que él está pensando y él va buscando cuál es la forma más práctica de poder resolverlo. Pero en esa búsqueda, él está extrayendo datos, información del problema principal para luego poder darle alguna solución. Y en la manipulación de esta búsqueda, como les decía al comienzo, dejarlo él que manipule algún objeto, o de repente darle chapas, bolitas, un ábaco, unas regletas de Cousinet, un multibase, utilizar de repente una hoja y decirle, a ver, dibuja lo que quieres realizar, lo que quieres resolver. Entonces le dejo que ellos vayan manipulando objetos concretos, que ellos vayan dibujando lo que quieren realizar, y finalmente terminan elaborando un esquema, ¿no? Un esquema en donde han extraído los datos del problema. Y ahí ya va empezando él a tener una madurez en el problema que va a desarrollar. Cuando ha logrado estas fases, recién después de ello, él podrá plantear la operación y desarrollar. Miren, muchas veces pasa de que todo el mundo tiene el problema, el punto 1, y del punto 1 se saltea de frente al punto 4. Es decir, lee el problema y de frente quieren hacer la operación. Pero estamos dejando dos aspectos importantes, como es dejarlos a que él busque estrategias, busque las formas, los caminos, cómo lo puede resolver, que él se imagine cómo sería el problema y así lo pueda dibujar, que él de repente utiliza algún material concreto, plastilina, canicas, chapitas, cualquier otro tipo de objeto que le puede ayudar a comprender mejor el problema. Entonces, si nosotros obviamos la fase 2 y la fase 3, no voy a llegar a desarrollar ese pensamiento abstracto que quiero yo de la matemática. Me voy a ir siempre de frente a la búsqueda de operación. Y en la búsqueda de la operación siempre voy a estar con la duda. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que sumar? ¿O por qué lo multiplico? Entonces, cuando tú no te salteas ni el punto 2 ni el punto 3, se te va a hacer fácil y entendible, sobre todo, la operación que has planteado. Y la puedes resolver, esa operación, desarrollar. Una vez desarrollada la operación, ya está en la capacidad de poder entrar a un análisis profundo, ¿no? Y decirle o preguntarse si lo que hizo, ¿para qué le sirvió? Si esto responde a lo que se buscaba. Entonces el estudiante responderá a la pregunta, verá las preguntas, nuevamente volverá al problema y hará una reflexión, ¿no? Justificará la respuesta, mejor dicho, de lo que ha realizado en su operación, si ésta respondió o no a la actividad que te propone en tu problema. Entonces, cuando has logrado estas 5 fases, esto es como una hoja de ruta, ¿no? Un caminito.
Si ha logrado todos estos procesos sin saltearse ninguno, ese estudiante con la práctica logrará desarrollar un pensamiento abstracto y cada vez tendrá menos dificultades para resolver problemas. Profesor, pero ¿cómo yo puedo comprobar que está teniendo efecto el seguir este camino, esta ruta? Plantéale pues una fase final, ¿no? Que él ahora cree sus propios problemas. Recuerden que yo les decía en un primer momento, plantéale un problema, dale un problema dentro de su propio contexto. Bien, cuando él ya ha logrado toda esa fase, tú ya no le vas a dar el problema. Vas a dejar que el niño cree sus propios problemas. Problemas contextualizados, ¿ah? Porque él lo va a llevar a crear problemas ya, pero con datos y con situaciones de su entorno, de su propio contexto. Ahí se cumple todo este proceso. Mira, estas son algunas estrategias que te pueden ayudar a mejorar la resolución de problemas. Y todo esto lo encontramos básicamente como una gran ayuda en los procesos didácticos de la resolución de problemas. Esa guía, ese camino, básicamente es una hoja de ruta que se da a través de los procesos didácticos para la resolución de problemas. Tomar en cuenta siempre ese orden: la familiarización del problema, la búsqueda de estrategia, la representación, la formalización, la reflexión y la transferencia. Estos pasos que vienen a ser los procesos que debe de seguirse para resolver un problema es como una hoja de ruta que va a ayudar al estudiante, que va a ayudar a todos los niños y niñas a tener mayor experiencia y práctica y facilidad para resolver problemas. Ahora vamos a aplicarlo, esta hoja de ruta, a ver, en un problema cotidiano. Antes de la pandemia, las familias podían asistir a los parques de diversiones. Debido al actual estado de emergencia que vivimos, desde el 2020, todos los centros de diversiones en el Perú quedaron cerrados. Los padres de Susana, que trabajan en dicho centro recreativo, se han quedado sin empleo y han tenido que reinventarse para generar otros ingresos familiares. El papá de Susana, que atendía la rueda giratoria, le dice a su hija: la ruleta tiene 12 cabinas. En cada cabina suben 3 niños y 2 adultos. ¿Cuántos niños y adultos y personas en total podrían subir a dicho juego mecánico? ¿Cuál sería el mejor planteamiento que ayude a encontrar dicha respuesta? Como ves, aquí tenemos la formulación del problema. Entonces, este problema lo leerá el estudiante las veces que sea necesaria hasta que él lo vaya entendiendo, hasta que él se vaya familiarizando, hasta que él vaya identificando qué es lo que le va a pedir este problema. Mira, hay una sola pregunta, pero en una sola pregunta voy a identificar hasta 3 respuestas, ¿no? ¿Cuántos niños y adultos y personas en total podrían subir a dicho juego mecánico? ¿Cuál será el mejor planteamiento que ayude a encontrar dicha respuesta? Cuando ya el estudiante sea familiarizado con este problema, empezará su búsqueda de estrategia. Entonces, el estudiante lo que tendrá que hacer en esta actividad es realizar un conjunto de procedimientos, tal vez operaciones o algunas acciones con el fin de ¿qué? De obtener la información necesaria para resolver el problema. ¿Cómo puedo resolver este problema? Me dice una ruleta, tiene 12 cabinas. Entonces, por ahí puede manipular algunos objetos, ¿ves? Está haciendo material concreto. En su búsqueda, él decide agarrar y poner 12 fichas en forma circular que representen a las cabinas de una ruleta. Y de ahí le podrá agregar de repente semillas, bolitas de plastilina que representen a 3 niños y a 2 adultos en cada una de ellas.
O tal vez realizar un dibujo de lo que quiere para ir buscando formas de cómo resolverlo. Y anotará algunos datos, pero mira, en esa búsqueda él ya va sacando datos. Hay 12 cabinas, en cada cabina suben 3 niños, 2 adultos. Allá una cabina representa 5 personas. Entonces en cada cabina va a haber 5, 5, 5, 5. Mira, está buscando. Esta búsqueda de estrategias le lleva a poder ya realizar una representación. Esta representación la ha construido sin que te des cuenta en la mente y lo comienza a ponerlo o a llevarlo en concreto. Lo que tenía en mente, por lo que ha ido manipulando material concreto, lo que ha ido dibujando, ahora lo va a representar con un esquema. Y él dice al final, en una cabina, recuerdo en mi dibujo, habían 3 niños y 2 adultos. Es decir, haré una suma de 3 más 2. Entonces, si son 12 cabinas, dibuja las 12 cabinas y en cada una le coloca 3 más 2, 3 más 2, 3 más 2. ¿Ves cómo ha llevado la representación concreta, ese material que empezó a manipular, ese dibujito que comenzó a hacer, lo lleva ahora a esquematizar, a tener un esquema en donde ya tiene los datos extraídos del problema? Cuando ya ha logrado esta madurez, está preparado para formalizar el problema. La formalización es realizar o emplear la operación matemática que le ayude a encontrar la solución. Y aquí vienen sus bases teóricas, ¿no? 12 cabinas y yo dibujo 12 cabinas. Entonces yo digo, acá puedo aplicar suma abreviada, o sea, la multiplicación, en donde yo digo 12 veces 3 más 2. Entonces diré 12 por paréntesis 3 más 2. Y a través de la operación combinada en esta multiplicación abreviada, él puede resolver 3 más 2, 5, o sea, 5 personas suben por cabina, 12 por 5, 60, y va resolviendo. Pero como le piden también, y volviendo al problema, de que tiene que buscar el número de niños y el número de adultos que pueden subir, entonces dice, aplicaré mi propiedad distributiva. Bueno, 12 por 3, multiplicaré 12 por el número de niños y también multiplicaré 12 por el número de adultos. Y puedo encontrar 12 por 3, 36, más 12 por 2, 24. Y ahí tengo el número de niños, el número de adultos, y si lo junto, el número total de personas. Entonces, ya formalizando, tiene en forma clara lo que estuvo buscando. Y podemos ir a la reflexión. La reflexión es responder a la pregunta si estas operaciones buscaron y encontraron lo que estábamos nosotros buscando en la operación, en el planteamiento. Justificar la respuesta de lo que hizo y para qué lo hizo. La pregunta decía, ¿no? ¿Cuántos niños y adultos y personas pueden subir a dicho juego mecánico? Pueden subir 36 niños, 24 adultos y 60 personas. ¿Y cuál sería el mejor planteamiento que ayude a encontrar dicha respuesta? El mejor planteamiento fue la propiedad distributiva. ¿Sí? Porque con la propiedad distributiva encontré las 3 respuestas en una sola operación. Entonces, ahora vamos a pasar a la transferencia. Es decir, cuando ya el estudiante adquirió la madurez de este problema, ahora le pedimos al niño, pídele a tu hijo que cree un problema, que invente un problema similar al que se le propuso. Y entonces él va a plantear otras situaciones matemáticas y también contextualizar. El nuevo emprendimiento laboral al que se dedica la familia de Susana hoy en día es a la venta de fruta. La mamá ha preparado 9 bandejas de fruta. En cada bandeja ha puesto 4 naranjas y 3 manzanas. ¿Cuántas piezas de frutas ha utilizado? ¿Cuál es la operación matemática más rápida que te ayude a encontrar la solución del problema? Profesor, buenas tardes. Ejercitándose así, nos vamos a dar cuenta
de que el estudiante va a tener una mayor comprensión y facilidad para resolver problemas aritméticos. Espero que esto les sirva, pónganlo en práctica y verán ustedes que con la continuidad de ejercicio, siguiendo los procesos didácticos, cada vez se te hará más fácil resolver problemas y sobre todo aprenderás a pensar en abstracto matemáticamente. Gracias.